Suscríbete a la Panterita. Prepaga planes familiares empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-10844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Exactamente en una hora. Tenemos 11:29 acá. A las 12:29. Sí, pero ya nos decía Jorge Víctor Lombardo en el contacto anterior que a lo mejor sufre otra variación. Exactamente, que lo más probable es que, viste que está teniendo atraso también la competencia, se tienen que reagrupar los pilotos en el parque de asistencia aproximadamente a las 13. Va a partir. No, cambia bastante. Sí, cambia. O sea que a las 13 horas tendríamos la prueba especial número 4. Y más o menos, en ese horario, puede ser o antes de las 13 o las 13 un poquito más, podríamos tener el primer auto que parte allí en el sector en donde está nuestro compañero Jorge Víctor Lombardo en Bocayate. Muy bien, los amigos realistas del WhatsApp que se comunican con nosotros a través del 0972-730-730, dice... impresionante cómo nos envían la foto los muchachos. Acá, por ejemplo, la famosa reposera. Veo inclusive un andador, un termo. Está con la familia. Evidentemente la terminación 11. 127, sí. Está todo perfecto, pero la foto del asado no nos están enviando todavía. No, hasta ahora no. Y es raro. ¿Qué está pasando con los muchachos ahí en los tramos? Está cara la carne, Cristian. Sí, pero no creo que sea... No creo que no haya el asadito por ahí. Incluso el asado de Julio Loguera, eso podemos ver. Bueno, de esa cuestión tengo más dudas que cualquier otra cosa. Bruno, excelente la transmisión. Soy Juan Paredes, 123. Vamos a PAC, soy de Asunción, Barrio Vista Alegre, en plena sintonía. Muchísimas gracias. Algunos nos envían inclusive audio WhatsApp. Que control espectacular, sin ningún problema. Muchísimas gracias por acompañar la competencia. Dice, prueba especial número 3. Saludos desde Arroyito, dice. Y nos envía 112 la terminación. Acá, Nico, tenemos más fotos que nos envían los amigos del WhatsApp, los amigos realistas del WhatsApp. Derli Santa Cruz, Parque de Servicio Móvil Personal. Gracias por ese cambio. Retornamos nosotros en nuestro móvil personal aquí en el Parque de Asistencia. Vamos a seguir dialogando con los protagonistas. Vamos a aprovechar acá a hablar con Pablo Olmos para ver este motor 360. Bueno, se cumple esta primera parte, Pablo. ¿Cómo fue el desarrollo junto a Fabri en lo que han sido estos primeros 3 tramos? Bien, bueno, tratando de adaptarnos, conociendo ¿no? el uno al otro, y bueno, Fabri está con una hoja nueva, un sistema totalmente nuevo, así que yendo de menos a más para bueno, tratar de entenderlo, asimilarlo de poco. No es fácil el cambio, sobre todo en una carrera difícil como esta, así que mucha calma, tratando de no cometer errores nomás y en proceso de aprendizaje de nuevo. La gran mayoría diciendo de que está rápido el transitar dentro de los tramos, ¿es así? Sí, el rapidismo, los tramos son muy rápidos, hay sectores encajonaditos también muy rápidos, pero divertido, está muy divertido, bastante bien ubicado el público, mucha gente de camino, así que... No, Ale me decía junto a Marcelo Fernando con algunos problemas en el Toyota. ¿Cómo vienen ustedes? No, nosotros espectacular. Un problema, el auto viene espectacular, así que todo bien en ese sentido. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la gente que está en la ruta. Bueno, así Pablo Olmos, el copiloto argentino de Fabricio Galanti, que ingresa en estos momentos al parque de asistencia. Y es el último auto que tenemos aquí. Tengo entendido que el que viene por detrás de ese auto es Carlos Cortázar. Y bueno, una vez que tengamos la posibilidad, él ya está aquí. Vamos a ver si podemos caminar un poquitito para tener la palabra de Carlos Cortázar, el piloto del Kia Río Proto, que también va cerrando su participación en esta primera parte de la competencia. Vamos a llevar su palabra para ADS Motor 360, la nueva marca del automovilismo, en lo que ha sido esta primera parte de la competencia. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. Se cumple esta primera parte aquí en el Rally del Guairá, un rally que ya lo corriste en muchísimas ocasiones. Sí, al día de esta etapa. Sí, como vos decís, ya corrió bastante, ya hace muchos años, desde el
Sí, recuerdo en el Mazda y bueno, muchísimos otros rallies en los cuales pudiste estar en ese tradicional rally, que ahora se presenta, por lo menos me dijeron muchos, que está rápido el tema dentro de los tramos. Por lo menos se viene muy jugado, algunos con muchos problemas, realmente una primera parte complicada para muchos. Sí, realmente este fue mi rally debut entre los rallies cortos, vamos a decir. Y bueno, siempre nos acostumbró desde el principio Villarrica a tramos rápidos. Realmente esta fecha de cada tipo realmente era un rally que venimos corriendo, tiene muchas prestas, bastante prestas y es otro ritmo que viene corriendo. Bueno, con relación al auto, ¿cómo viene el auto? ¿Ese desarrollo se siente en lo que es el inicio de este año, en la evolución de lo que ha sido el año pasado? Sí, realmente tuvimos algunos problemitas, pero vamos a poner en condiciones de vuelta para la segunda sección de esta etapa. Y bueno, hay algunos cambios que hicimos y se notan realmente. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, Carlos Cortázar, que llega con el Kia Rio Proto. Vamos a hablar también con el piloto Mauri González, ABC Motor 360. Mauri, el otro Proto, el Ford Fiesta. Bueno, se cierra esta primera parte. Un día en donde pasó todo, porque todos están diciendo que está complicado, que está rápido. A algunos le salió alguna vaca, a algunos se pasó, otros con muchos problemas. Bueno, en tu caso, ¿qué tal? Un día para todos y realmente nosotros al largar nos quedamos sin intercom, increíble. El primer prime hicimos sin intercom. Luego, gracias a Dios, teníamos otro. Bueno, en el segundo prime ya hicimos para nuestra categoría muy buen tiempo. Bueno, y en el tercer prime tuvimos una pequeña pasada donde perdimos 10 segundos, pero el auto impecable, el auto 100%. Una maravilla está andando el auto. Realmente creo que llegó al punto límite el desarrollo de este auto. Es cuestión de darle más ritmo y poder ir de a poco incrementando el ritmo de carrera. Desde aquella primera carrera a esta, ¿se nota una gran evolución? Principalmente ¿en qué, Mauri? Sí, realmente se modificaron algunas cositas del primer día a este día. Tuvimos que trabajar muchísimo en puesta a punto de suspensiones y alineación. Es totalmente otra alineación de lo que nosotros veníamos manejando con el RC2N. También tuvimos que hacer unas pequeñas modificaciones dentro de la suspensión para que el auto esté más estable. ¿Cómo la fiabilidad de una situación pendiente con los protos? De a poco como que se va llegando a ese objetivo, ¿no? Yo creo que la fiabilidad del auto está demostrado. El auto no se rompe, no se para. Prácticamente en 2 años no cambiamos un solo repuesto. Realmente el auto es bastante duro, muy confiable. Y es cuestión de darle más ritmo, de que le agarre un piloto más rápido. Nosotros no estamos muy entrenados, pero venimos peleando ahí con los RC2. Bueno, ¿ahora qué se hace en la asistencia? Nada, es un control general y más que nada hacer una pequeña alineación y nada más. Bueno, en función a lo que va a ser la temporada, Mauri, el programa, ¿cuál es? ¿Hacer todo nacional de rally? Hay otras opciones, está el Chaco, el sudamericano, o sea, hay muchas opciones, siempre y cuando, me imagino, permita el tiempo. Sí, la idea es correr todo lo que es el campeonato nacional y también el Chaco. La idea es probarlo ya el auto en el Chaco. Yo creo que no hay mucho que hablar de este auto. Te digo que es casi irrompible el auto. Lógicamente tenemos que trabajar también vamos a empezar a trabajar en abril en la suspensión para el Chaco, porque vamos a tener que endurecer seguramente un poquito más para poder andar un poco más rápido en las picadas. Bueno, atendiendo también a que el Chaco se corre unos meses atrás y bueno, el cronograma es diferente. El Chaco ya se va a preparar con mucho tiempo, a diferencia de lo que normalmente estamos acostumbrados, Mauri, ¿no? Sí, realmente no vamos a sufrir de calor. Eso es bueno para nosotros, para los pilotos y para el auto también, donde dentro del habitáculo con los calores de 40, 42 grados, hace 60 grados, es aguantable estar adentro del auto en 30, 40 kilómetros de carrera.
Así que bienvenido sea la nueva fecha y ojalá que sea una gran fiesta este año en el Rally del Chaco. Gracias, Mauri. Vamos a estar acompañando lo que va a ser el trabajo para el segundo rulo. Gracias, igualmente. Bueno, así, Mauri González, el piloto de la máquina 24, junto a Amado Ortiz en el Ford Fiesta Proto. Vamos a hablar también con Marco Méndez, el piloto de Ricky Jauriza, que están aquí al final de lo que ha sido este primer rulo. Bueno, Marco, para ABC Motor 360, una primera parte complicada para algunos, pasó de todo. Bueno, en el caso de ustedes, ¿cómo vienen? Y bien, venimos con Ricky haciendo kilómetros, primera vez que corremos juntos, un auto nuevo también para él, entonces estamos tratando de encontrarnos en la hoja juntos, empezar a entendernos, él también está tratando de entenderlo un poco al auto, le es todo nuevo, y bueno, sumando kilómetros que es lo importante. Con tu experiencia, muchos están coincidiendo que es un rally en el que se viene muy rápido, o sea, por lo menos los caminos se presentan de esta forma. En el caso de ustedes, tomaron cuidado a la hora de anotar, o vienen a un ritmo en el cual, obviamente, como dijiste, para conocerse y hacer más kilómetros. Sí, totalmente. El Rally Villarrica siempre fue un rally rápido, y esta edición no es diferente. Y tiene muchos lugares complicados, entonces tratamos con Ricky de hacer una hoja bastante bien descriptiva, donde podamos tratar de atajar el auto en las partes rápidas y llegando a las partes complicadas. Entonces tratamos de cuidarnos lo máximo posible para terminar con el auto entero. Tenemos muy poco tiempo para Encarnación, entonces hay que tratar de salir entero de este rally. Gracias. Bueno, Marco Méndez, unas palabritas también al piloto, a Ricky Jauriza, que obviamente llega aquí un cuerpo de asistencia, jugando esta primera parte. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo te va? Recuperando un poco de oxígeno después de lo que ha sido esta primera parte. Y bueno, ¿cómo fueron estos kilómetros y la experiencia con este auto que de a poco, digamos que te vas compenetrando con el mismo? Sí, bien. Terminamos el primer rulo. Tuvimos unas cuantas pasadas, unos cuantos errores que creo que vamos a ir mejorando. Nos falta más confianza en el auto. Y yo creo que va a ser corriendo únicamente, vamos a ir aprendiendo y confiando y sabiendo lo que puede llegar a ser este auto, ¿verdad? Y nosotros mejorar encima del auto. Bueno, con relación a las pruebas que tuviste y este rally, bueno, como un evento oficial, se encara diferente. ¿Cuál es el ritmo que le imprimís, digamos, en función a esta experiencia de ir sumando kilómetros con el auto? Y en una carrera oficial, en un camino abierto, es totalmente diferente. Creo que hay mucha presión porque es contrarreloj, es un camino totalmente diferente, es largo, entonces uno tiene que estar bien enfocado los 15 o 16 kilómetros que está corriendo, y de repente una pasada en una curva de 500 curvas que hay en el Prime se desconcentra y cuesta agarrar ritmo, ¿no? Yo creo que es algo normal. Nosotros venimos a un parate muy grande, con un auto nuevo, con copiloto nuevo, y yo creo que estar acá con el auto enterito es algo positivo. Bueno, la experiencia con el auto obviamente es totalmente diferente, ¿no? Sí, es un autazo realmente, ¿verdad? Y eso es lo que hay que ver. Yo no conozco los límites del auto, entonces vengo un poco meticuloso, ¿verdad? Y yo creo que eso vamos a ir mejorando prime por prime. Bueno, ¿qué le hacemos al auto ahora en la asistencia? Vamos a hacer una revisión completa de freno, un reajuste, y yo creo que no tiene nada raro, ¿verdad? Pero sí hay un control general. Gracias. Bueno, así también las palabras de más protagonistas de los pilotos que van arribando aquí al final de esta primera vuelta. Ricky Jauriza con el Skoda Fabia R5, máquina nueva, entonces dialogando con nosotros para la más potente del país, la 730 ABC Cardinal. Bueno, gracias Derlis, Edgar González, y volvemos, señores, para actualizar la carrera al momento tras haber culminado hasta ahora tengo 18 pilotos, la prueba especial número 3. Vamos a actualizar la prueba especial 1, 2 y la prueba especial número 3, porque recién la prueba especial número 4... Nos decía Cristian que aproximadamente, por los inconvenientes con todo lo vivido hasta ahora, vuelcos y compañía, más problemas de otras máquinas, la prueba especial número 4, Boca Yatí, segunda división, podría arrancar a las 13 y minutos, a confirmar. Sí, 37 son los autos que ya arribaron, ya cerraron la prueba especial número 1 de la competencia, el de Bocayatí, hasta segunda división, en Bocayatí donde está Jorge Víctor Lombardo, en segunda división donde está
Ariel Sánchez. Y está Adalberto Adorno, Bruno, en bombilla al final de la prueba especial número 2 de la competencia. Ahí seguimos cargando cómputos entonces con Mati González, Alberto, número 2. Gracias por ese cambio, bajo hacia la lista, máquina, después de la máquina 25, la máquina 24 de Mauri González, partida 10-26, arriba, 10-35, 34, 2, posteriormente, la máquina 9 de Escauriza, 10-28 su partida, su arribo, 10-37, 45, 6. Posteriormente la máquina 14 de Miguel García, 10-30 su partida, su arribo, 10-39, 48, 0. La 35 de Tomboli, 10-32 su partida, arribo, 10-41, 17, 6, 31 de Miguel Bravo, 10-34 partida, arriba 10, 44, 10, 0. Máquina 26 de Torres, 10-50 su partida, arriba 11, 05, 34, 9. La 46 de Vargas, 10-52 su partida, arriba 11, 07, 27, 5. La 39 de Diego Dávalos, 11-06 partida, arriba 11, 17, 41, 6. 38 de Acosta, 11-10 partida, arriba 11, 20, 26, 5. La 79 de Servín, 11-12 su partida, arriba 11, 22, 14, 4. 75 de Benítez, 11-14 su partida, arriba 11, 24, 21, 7. 54 de César Cruz, 11-16 partida, arriba 11, 26, 24, 1. Posteriormente la 51 de Papalardo, 11-18 su partida, arriba 11, 28, 30, 4. La 94 de Bruno Llano, 11-19 partida, arriba 11, 29, 52, 1. 74 de Ocampos, 11-21 partida, su arriba 11, 30, 10, 4. 78 de Udo Siemens, 11-22 su partida, arriba 11, 32, 39, 0. La 73 de Weinecker, 11-23 su partida, su arribo 11, 34, 19, 7. La 88 de Duarte, 11-24 partida, arribo 11, 34, 47, 6. La 90 de Beto Ramírez, 11-25 su partida, arribo 11, 35, 59, 1. Posteriormente, la máquina 96 de Baeza, 11-27 su partida, arribo 11, 34, 55, 8. La 44 de Canillas, 11-28 partida, arribo 11, 38, 51, 7. Y creo que con esta cerramos en la posición 34, la máquina 89 de Beisinger, 11-29 su partida, su arribo 11, 40, 13, 4. Bruno Cristian. Bueno, muchas gracias a Adalberto Adorno. Bueno, estamos recibiendo, muchas gracias a Derly Santa Cruz al momento. Máquina 23, el problema que tuvo la máquina de la Zapac
padre. Que era que perdió la rueda, ¿te acordás que nos decía Jorge Víctor? Es la rueda derecha. Sí, la rueda delantera derecha. Sí, y después la de Torres, la de Osvaldo, la máquina 36, que tuvo Evo 10. un vuelco. Sí, quedó rueda para arriba. Y eso habrá atrasado mucho la competencia. Esa fue una de las causales por las que se atrasó la competencia. Bueno, Deli nos envía atención, Twitter también lo de Saba. Bueno, acá en este momento de tranquilidad, de pausa, mientras vamos cargando los datos, esperamos por favor por Mito Macier, prueba especial número 3. Nos quedamos hasta Tomboli, ¿verdad? ¿O ya hay más? A ver. Sí, ya hay más, pero con Mito vamos a empezar de Tomboli. Y, a ver, tengo la clase por clase también. A ver, hasta la prueba especial número 3, Bruno. Sí. Bueno, quiero brevemente, Cristian, por favor. Sí, señor. Darío. A ver, hasta acá la carrera, lo de Diego Domínguez, estaría entre Diego Domínguez, Bestar, puede ser Saba. Veremos cómo se inyecta Saba. Principalmente el auto. Sí. Cómo reaparece el auto, en qué condiciones reaparece. Habría que ver en este segundo rulo cómo le va a Saba. Saba estando bien el auto, y él sin la desconcentración que él mismo decía, va a estar en los tiempos de Diego sin dudas. Él pasó más preocupado en su auto que en el tramo de la carrera. Así mismo. Por todos los inconvenientes que tuvo. Y también, hablando de inconvenientes, lo escuchábamos a Fausto Saldívar, que en la segunda prueba especial tuvo problemas con el intercom, con su copiloto. Entonces él tenía que venir viendo el camino, o sea, no sabía lo que se venía. Mati, ¿quién tuvo problemas con Precap? Tiago Llano, ¿verdad? Tiago Llano. Sí. Es un poco para ir pintando el panorama de los autos que han tenido problemas y la situación, entre comillas, más grave que vivió también, aparte de Torres, de Osvaldo, el vuelco. Miguel Saldívar también tuvo un vuelco. En ambas situaciones no hay lesión que lamentar. Por suerte salieron ilesos, tanto piloto como copiloto. El andar de Diego Domínguez, Darío Ibarra. Impecable, porque no solamente es el auto, sino que también es el manejo. Destacaba cuando hablaba con Derly Santa Cruz que era una carrera muy técnica, y es allí donde él saca la diferencia. Y conste que reconoció que cometió errores. Dentro de sus propios errores, en los 3 tramos, él logró sacar y mantener una ventaja en cada trazado de esta carrera. Así que está en sintonía con el auto con él también, y lleva una carrera extraordinaria. Vos sabés que hace 20 años lo escucho a Diego, y así, hablando de una manera normal, de rally, como hablaríamos simpatizantes de rally, le viene cintareando a todo el mundo, pero él dice cosas que me falta, parece que me equivoqué, pero él le viene ganando a todo. Y digamos que es un poco autocrítico en su participación, porque expresó, admitió que cometió errores. Es decir, que también el resto no tuvo ni una prueba especial tranquila, cómoda, desde detenerse por algún pinchazo en el caso de Fabricio Saldívar, o encontrar un auto, porque estos vehículos que sufrieron los vuelcos están en medio del trazado. Sí. Cubriendo completamente el trazado. No, de hecho, el de Torres, por ejemplo, quedó, o sea, no había posibilidad de que uno haga, por ejemplo, un giro o a la derecha o a la izquierda para tomar un costado. O sea, era imposible porque el vuelco se dio y el auto quedó cruzado a mitad de camino. Ahí, imposible. Y había altura en los dos costados, entonces era bajarse, ayudar a retirar, a dar vuelta, a tratar de mover y continuar la carrera. Por eso es que tuvimos un parate tan largo que registraba Julio, ya que dejaron de pasar vehículos en esta prueba especial número 3. Personal aumentó la velocidad de internet para fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 para que tengas mucho más con tu internet. Y si no sos cliente de Personal, ¿qué esperás para activar 150 megas por 100.000? Con Personal todo es más rápido. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Olvídate de los cortes de energía con los generadores K-Power. Asegura potencia ilimitada con tecnología superior y calidad garantizada. Financiación propia de hasta 12 meses. Servicio técnico por 20 y asistencia 24 horas del año.
Acércate a cualquiera de las sucursales de Pluscar o pedí más información al 0983-788-250. Con Pluscar Repuestos y K-Power tenés energía garantizada. www.pluscar.com.py. Seguimos en carrera y nos vamos hasta la zona de Embocayatí junto a Jorge Víctor Lombardo, móvil personal de Jorge Víctor. Adelante. Muchas gracias, Cristian. Tenemos los tiempos tentativos de esta segunda vuelta en la prueba número 4 aquí en Bocayatí. El auto triple cero partirá 12:10, el auto doble cero 12:20, el auto cero 12:30 y la primera máquina en partir sería 12:45. Bueno, 12:45 sería entonces el tiempo estimado de largada de la primera máquina allí en ese sector, Jorge Víctor. Así mismo, yo tengo marcado 12:44, pero como tiene que partir 15 minutos después del auto cero, que parte de 12:30 sería 12:45. Se me pasaron 12:44 el tiempo de la primera máquina en partir de esta plaza, que es el número 4. Bueno, perfecto, luego estamos retornando contigo, Jorge Víctor. Ok, estamos atentos. Ahí está Jorge Víctor Lombardo, entonces de la zona de Embocayatí, sí. Ya con el retraso se había puesto como fecha de arranque de la prueba especial número 4, 12:29. Sí, comenzamos con 12:24. 12:24. Después de los 5 minutos fue a 12:29. Y ahora va a 12:45. Porque es cierto lo que dice Jorge Víctor. Tienen que partir el auto 30 minutos después 15 minutos después del auto cero. Y a las 12:30 va a partir el auto cero. Entonces arranca nuevamente esta etapa número 1 o se reanuda en una prueba especial que durante la primera pasada Diego Domínguez hizo en 6 minutos 42:05. Fue el mejor tiempo. Sí. Ganó las 3 pruebas especiales y él, partiendo en la cuarta posición, registró el mejor tiempo. El segundo, que ya está fuera de carrera por un vuelco, ha sido Miguel Saldívar. Exacto, el segundo fue Miguel Saldívar. Es decir que, si todo parte, como bien lo dijo Lombardo, dentro de 50 minutos exactamente, a las 12:45, tendríamos dentro de una hora, 12:51 aproximadamente, llegando la primera máquina hasta segunda división, el sector en donde se encuentra nuestro compañero Ariel Sánchez. Aproximadamente 12:51, 12:52 vamos a tener a la primera máquina, entonces cerrando la cuarta prueba especial de la competencia, muy cerca del Parque del Guairá. Y uno ya puede ir conociendo al ganador muy cerca de las 2 de la tarde, mucho antes. Sí, mucho antes. Ponele más o menos después de las 13:30, 13:45 aproximadamente, ya vamos a tener al ganador de la etapa. Sí. Muy bien, vamos hasta Edgar González, vamos a hacer un ping-pong, preparamos señal por favor para actualizar, seguir cargando más datos con respecto a la prueba especial número 3. Cristian, no sé si tenés pendientes también clase por clase. Yo vamos tengo a actualizar. clase por clase. ¿Tenemos? Tenemos. Bueno, vamos a hacer el ping-pong correspondiente entonces. La prueba hasta ahora, general hasta la prueba especial número 3, rápidamente. Diego Domínguez, por ahora el ganador, señores, tras la prueba especial número 3. Segundo, Augusto Bestar. Tercero, Agustín Alonso. Cuarto, Gustavo Saba. Quinto, Alejandro Galanti. Sexto, Miguel Saldívar. Séptimo, Didier Arias. Octavo, Nicolás Tomboli. Noveno, Fabricio Saldívar. Décimo, Fabricio Galanti. Undécimo, Mauricio González. Duodécimo, Ricardo Escauriza. Décimo tercera posición para Miguel García. Décimo cuarto, Miguel Bravo. Décimo quinto para Amílcar Servine. Décimo sexta posición para Juan Martín Masi. Décimo séptima para Carlos Cortázar. La décimo octava para Diego Dávalos. La décimo novena para Cristian Vargas. Y la posición 20 para Eduardo Torres. La carrera general hasta el momento la está ganando Diego Domínguez junto a Edgardo Galindo con el Polo GTI R5. Apex Motor 360, la nueva marca del automovilismo.
Hacer deportes te ayuda a mejorar tu estilo de vida, además de apoyar las diferentes disciplinas deportivas. La Municipalidad de Villarrica también apoya el Rally del Guairá. Y recordando que hasta el momento en la general, o sea, en los tiempos de la P3 tengo hasta Amílcar Servín, o lo tengo a Amílcar Servín con un tiempo de 8:45 con 10. Entonces vamos a ir a la prueba especial número 2 para clasificar la competencia desde la RC3, en donde, a ver, en la RC3, en la general, es el primero Amílcar Servín con 18:11:90, su tiempo neto acumulado, 14 segundos está Osmar Benítez, esto en la RC3. En Copeduc, las personas están en primer lugar y la gestión financiera eficiente es la herramienta para acompañarlos en cada paso que decidan dar, porque desde 1972 definitivamente somos socios. En la RC4 hasta la prueba especial número 2, el líder es César Cruz con el Peugeot 208 Rally 4 con un tiempo neto de 18:36:30. En el segundo lugar se encuentra Franco Papalardo con un Ford Fiesta Rally 4 a 20.4, y en la tercera posición está Bruno Llano con el Toyota Etios a 30.7. Pluscar, olvídate de los cortes de energía con los generadores K-Power. Asegura potencia ilimitada con tecnología superior y calidad garantizada. Financiación propia de hasta 12 meses. Servicio técnico postventa y asistencia 24 horas todo el año. Además, el análisis de carga para definición de potencia sin costo. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pluscar o pedí más información al 0983-788-250. Con Pluscar Repuestos y K-Power tenés energía garantizada. www.pluscar.com.py. En la RC4B hasta la prueba especial número 2, el líder es Udo Siemens con el Honda Civic EP3 190990. Es el neto de Udo Siemens, 36.10 a 36.10 se encuentra Carlos Espinosa en el segundo lugar, y tercero está Rodolfo Winecker a 57.3. Esto en la RC4B hasta la prueba especial número 2. Cristian. Señor. Darío, Mati y Edgar. Yo le pregunto a Derly Santa Cruz si tiene algo en parque de servicio. Sí. Se supone que es para hacer notas, ¿verdad? Sí. Envía una parrilla. Mira lo que es esto, hermano. Sí. Pollo a la parrilla, pero los pollos bien condimentados. Y así andan los muchachos. Y Nicolás nos trae un servicio de catering lamentable. Yo le acabo de dar la indicación para que sea algo más ampuloso porque... Pero sí, mira que dice Derly es el equipo Zapac, que está en plena sintonía. El equipo Zapac y Alonso, que está en plena sintonía en la 7:30. Un saludo también para ellos. Entonces, y mira lo que se está preparando. Y bueno. O sea, lo que hace estar por ahí, Bruno. No, increíble. Saludos entonces para el equipo Zapac y Alonso. Ahora, lo que todavía no he visto es el asado de Julio Noguera. Eso quiero ver. Se hace esperar. Sí, seguramente en el tramo, enseguida nos va a mostrar Julio el asado. Bueno, no nos olvidemos de los amigos del WhatsApp, porque enviando fotos, enviando vídeos, si no están en algún enlace en el tramo de la carrera, no hay ningún problema. No hace falta que estén en alguna prueba especial, pueden participar igual desde todo el país y el mundo inclusive. Excelente transmisión, dice saludos desde Coronel Martínez y nos envía fotos. Esto ya le voy a pasar a Nico, terminación 502, la persona que nos envía. Le envío a Nico para que él pueda ir levantando en redes también. Después tenemos... Ahora, yo quiero saber quién va a ser el jurado. ¿El jurado de? Y no, y para definir a la mejor foto o al mejor video. Y yo creo que vamos a tener que decidir nosotros. Entre nosotros. Sí, yo no le dejaría que decida nada a Nico. Roberto, saludos, dice, en plena sintonía, 131. Envía foto a alguien de Villarrica somos, dice. Ah, muy bien, perfecto.
con el tereré ahí espectacular. Y ya vamos entrando en la zona de, ¿cómo se llama? Zona peligrosa, digo, porque se va a ir dejando el tereré, el almuerzo y después ya... Sí. Y después ya empieza... ¿A qué hora aproximadamente? Creo que Darío decía 2 de la tarde y un poquito más. Antes de las 2. ¿Ya tendríamos el ganador? Ya tendríamos al ganador. A los primeros 3 pilotos, 4 pilotos en llegar para culminar la etapa número 1. Claro, después la carrera se extiende hasta las 3, hasta que lleguen todos los que siguen en competencia. Un poquito más de las 14, porque haciendo la actualización, según el tiempo que nos da Jorge Víctor Lombardo, 12:45 partiría la prueba especial número 4, la PE5 sería 13:23 y a las 14:01 sería la PE6. En este caso, es decir que alrededor de las 14:10, 14:15 tendremos al ganador de la primera etapa de la competencia. Claro, tienen que llegar seguramente 5 o 6 pilotos y allí ya determinar quién es el ganador de la etapa. Siempre y cuando tampoco no tengamos una pausa como la que tuvimos por eso en esta primera parte de la jornada con los vuelcos. Exacto, así mismo. Llegó la parrilla de Julio Noguera. Llegó la parrilla de Julio Noguera. Descripción. No. Este archivo. Foto de archivo. 3 choricitos. Veo 2 palillos de queso corazoncito. Corazoncito de pollo. 2 alitas. Sí. Y esto es un pequeño trozo de cerdito. Pero muy económico. No, con respecto a lo que enviaba Derli Santa Cruz, era... Pero hay que tener en cuenta, Bruno, que creo que está Julio y Virgilio en esa zona. Y Rodrigo Estela. Pero yo creo que si es así la parrilla, este es solo para Rodrigo Estela. Bueno, para acá no hay carne de vaca, hermano. Esto no puede ser. Está cara la carne, dice Julio. Avisamos que Julio envió, él retiró un viático de 500.000 guaraníes. Por día. Creo que ya, por día. Sí. Estamos hablando por día porque él es comentarista. Entonces, vos sabés que una vez... Y a Carlos Talí el 10% de su... No, una vez sabés qué pasó con un colega nuestro. Se hizo en la emisora Colega 1 de marzo el retiro de viáticos. Sí. Para una transmisión de Rally del Chaco. Y nos pusimos todos de acuerdo para joderle la vida a un colega, un compañero. Y sale Rubén Darío Amarilla. Sí. Y dice, qué pucha será, qué vergüenza, ¿cómo vio? 800.000 nomás pagan, será, qué pucha, estoy harto de ver, esta es la última vez que hago el rally. Y el viático era 500.000 nomás, ¿verdad? Y saltó uno, al que justamente estábamos esperando que salte, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cuánto cobraste, dijiste? Le dice. 800.000 nomás me dio fulano. Y se fue corriendo a la oficina. ¿Por qué le pagaste 800.000? ¿Qué? Le dice el otro. Salí de acá, ¿por qué le iba a pagar 800.000? Y esto más o menos le estamos haciendo a Julio Noguera. Pues le van a saltar los muchachos. Sí, Deli también. Bueno, vamos a ir hasta Jorge Víctor Lombardo, que también tiene información. Estamos con Jorge Víctor cuando nos informe. Derlis también está llamando a través de... ¿Qué número, Derlis? Derlis está llamando también en el Conrex, será Maluje. Vamos hasta Derlis Santa Cruz, entonces, a ver, Derlis. Gracias por ese cambio, Cristian Eduardo Mareco, audiencia de la más potente del país, la 7:30 AM ABC Cardinal. Vamos a aprovechar y dialogar con Nico Tomoli, que culmina también. Nico, brevemente, para ABC Motor 360, ¿cómo te va? Un placer. Culmina esta primera parte, Nico. Bueno, ¿qué se puede decir independientemente de los muy buenos parciales, de cómo ha sido esta primera parte de la carrera hoy? Bien, todo bien por suerte, muy rápido. Tenés que saber leer el camino, hay que venir muy atento a la hoja porque de la nada te sorprenden algunas curvas que son un poco más lentas que las otras y esas ya te sorprenden. Pero en general bien, todo bien por suerte. ¿Era como se planeó desde un principio? Porque obviamente al levantar la hoja y luego ya venir a otro ritmo, ¿te encontraste con sorpresas? No, la verdad que no.
la hoja todo bien por suerte, vamos a hacer unas correcciones muy leves y ya se liga el segundo rulo. Bueno, tramos rápido, la gran mayoría está coincidiendo con eso, Nico. Sí, muy rápido, vení sobre casi todos los tramos entre cuarta y quinta, casi no bajaba cambios menores, ¿verdad? Pero después todo rápido, la verdad. Bueno, y así, con relación al tema de los frenos, viene sufriendo bastante también, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Nosotros en particular que tenemos el freno chico viene sufriendo, pero hay que administrar eso y vamos a poder sobrellevar. ¿En relación a las diferencias, Nico? Y tengo entendido que tenemos ya una diferencia grande en la categoría, pero vamos a seguir con nuestro ritmo, vamos a seguir apretando y hacer kilómetros, ¿verdad? No vamos a bajar tanto el ritmo, creo yo. Gracias, Nico. Dale. Bueno, sí, Nico Tomboli, Juanjo, vamos a también tener las palabras del copiloto, que está también aquí en la asistencia. Juanjo, ¿cómo te va? Para ABC Motor 360, un placer cumplir esta primera parte, ¿no? Realmente un muy buen desempeño en lo que ha sido estos primeros kilómetros de hoy. Sí, buenas tardes, contento con el resultado, pero del área todavía la carrera, ¿verdad? Así que hay que salir a administrar un poquitito ahora. Sabíamos que con esto de tipo de camino íbamos a andar bien comparado con los autos de punta por la velocidad final. Bueno, ahí se demuestra con los tiempos, ¿verdad? ¿El auto qué respondió? Sí, sin problema, no se aflojó nada, impecable, así que vamos a salir a repetir la vuelta. ¿La diferencia que tuvieron les sorprendió? Sí, o sea, son muy pocas, digamos, con los autos de punta. Hemos metido entre los R5, estamos un poco sorprendidos y contentos, la verdad. No, ¿ahora qué se hace en el auto? Un reajuste, una revisión completa y nada, ya se carga combustible al salir y ya listo para largar. Ahora tienen un reagrupamiento de 30 minutos, ¿no? Así mismo. Yo creo que a nosotros ya no nos alcanza, ¿verdad? Pues ya largamos puesto 21, aunque muchos autos se quedaron también, nos llama la atención. Entonces vamos a ver qué nos queda de reagrupamiento. Gracias, Juanjo. Muchas gracias. Bueno, Juanjo Sánchez, el copiloto de Nico Tomboli, y eres en la RC2N, arribando también aquí al parque de asistencia. Bueno, nosotros que seguimos caminando y dialogando con los protagonistas para ABC Motor 360, la nueva marca del automovilismo. Bueno, perfecto, Derlis, ya vamos a ir en minutos más hasta Jorge Víctor Lombardo, que tiene más información con relación al horario de inicio de la prueba especial número 4 de la competencia, que no va a ser a las 12:45, por lo que nos estaba comunicando Jorge Víctor Lombardo. Vamos a estar con él entonces desde la zona de Embocayatí, después de Embocayatí rumbo a segunda división. Estamos con Jorge Víctor, móvil personal. Adelante, Jorge Víctor Lombardo. Muchas gracias, Cristian, con el móvil personal aquí en Embocayatí. Tenemos nuevo horario. 000 partirá 12:20, 00 partirá 12:30 y el auto cero lo hará a las 12:40. La primera máquina en partir de este puesto, el número 4 del día de hoy, sería a las 12:54, Cristian. Bueno, 12:54, entonces sería el primer auto que va a partir entonces iniciando la prueba especial número 4 de la competencia. Recordando, es Embocayatí rumbo a segunda división. Posteriormente los autos se dirigen de vuelta hasta Félix Pérez Bombilla, Félix Pérez a Bombilla y Coronel Martínez para terminar esta primera etapa del Rally del Guairá. Edgar Ruiz. Convertí tus viajes en super viajes con la nafta Super 97 de Petrobras, 97 octanos de superpotencia y superprotección. Carga Super 97 de Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. Llegó China Autopartes SRL, la solución para tu vehículo de origen chino. Contamos con repuestos y accesorios de todo tipo. Estamos sobre Ruta Mariscal Estigarribia, kilómetro 12 San Lorenzo. Hace tus pedidos al 504-076 o al 0981-682-603 y 0972-766-854. China Autopartes SRL, llega hasta vos. Bueno, la gente que nos envía WhatsApp, los amigos realistas del WhatsApp. ¿Qué tal, Bruno? Soy Luis de San Lorenzo. Espectacular la cobertura. Feliz porque mi ídolo es Diego Domínguez y está puntero, dice. Después nos envió acá alguien hasta ahora. Nico, ya te envié la foto. La mejor parrilla hasta ahora del Rally del Guairá.
Le supera la parrilla de los zapatos. No le supera, pero ampliamente. ¿Sabe que tiene mucha carne? Tiene costilla, chorizo. No, entonces sí. Tiene pan de queso y encima es la parrilla esa giratoria. La giratoria, sí. Sí, señor. ¿Qué tengo que hacer para participar del sorteo? Que nos envíe, por favor, el 023, justamente el que nos envió la parrilla espectacular, que nos envíe su nombre y su CI, los 3 últimos números del CI, por favor. Bueno, otro mensaje dice, escuchando la más potente, Marcelo 632, tereré a full, desde el este 107.1, y nos envía la foto efectivamente de su emisora, de su radio, ¿verdad? Y la guampa. Bruno, estoy escuchando nítidamente a través de la 103.5, sale perfectamente la radio. Felicidades por lo que están haciendo ahora. Bueno, muchas gracias al 076 la terminación. Bueno, seguimos en carrera, seguimos haciendo repasos con Cristian Eduardo, con todos los compañeros. Acá pregunta el 450, Cristian, ¿qué posición está Iván Beisenger? Está Derlis también con el Toyota Etios. Sí, vamos a ver si Beisenger ya lo tenemos en la clasificación de la prueba especial número 2. ¿Ya está? En el 2 está. Ya está en el 2. En el 3, no aparece todavía en el 3. En el 3 todavía no. No. 29, posición 29 de la clasificación general con el Toyota Etios de la R5 con un tiempo neto de 19:46.00. Y vamos a ver en la clase, en la RC5, cómo está Beisenger entonces en lo que tiene que ver hasta la prueba especial número 2. En la RC5 le cuento que está tercero. Baeza está primero, a 7 segundos 6 está Marco Canillas y a 31:20 está Iván Beisenger en el tercer lugar. Terminando la prueba especial número 2, está en estos momentos en el tramo de la prueba 3. Muy bien, en un momento vamos a actualizar, vamos a recordar la carrera. Hemos terminado la prueba especial número 3, ahora se viene el segundo rulo de la primera etapa que va a arrancar. En principio 12:54 es lo último que nos había marcado nuestro compañero Víctor Lombardo, cosa que puede cambiar, pero 12:54 la prueba especial número 4, repito, que es el arranque del rulo 2 de la primera etapa de esta jornada de sábado en Bocayatú, segunda división, distancia de 11 kilómetros con 980 metros. Ahí estaremos con Jorge Víctor Lombardo en la largada y en la llegada con Ariel Sánchez. Muchos mensajes que siguen llegando. 107.1 nos muestra la fotografía del auto, del automóvil. Carlos Talavera, 619, el amigo que nos envió la super parrilla. Yo creo que hasta ahora candidato 1, Quiero participar del sorteo. José Morel dice 726. Hola Bruno, estoy escuchando desde San Pedro de Cuamandillú. Soy Marcelo. Terminación 030 del teléfono. 075 dice Luis Martínez. Excelente la cobertura. Escuchando por la 107.1 Ciudad del Este, fuerza, dice. Gracias muchachos, dice otro desde el 450. ¿Y qué dice? Falta de respeto a los oyentes del espacio. Bueno, ya está nuestro amigo Carlos Casco, que ya lo tenemos fichado a este pobre señor de Dios. Dice Bruno, escuchando a Full Cardinal, sale excelente la transmisión. Mi último número, 501. Muchísimas gracias. Perfecto, seguimos en carrera, señores, y vamos junto a Mati González, señores, en los cómputos para actualizar la carrera, la general, hasta la prueba especial número 3, aquí en ABC Motor 360, la nueva marca del automovilismo. ABC Motor 360, la nueva marca del automovilismo. Lidera Diego Domínguez la competencia, señores, con el Polo GTI R5. Segunda ubicación para Augusto Bestara con el Skoda Fabia. Tercera posición para Agustín Alonso, Skoda Fabia R5. Cuarta posición para Gustavo Saba y Fernando Musano con el Polo GTI.
En la quinta posición, Alejandro Galanti, Marcelo Toyotoshi con el Toyota Etios R5. Sexta ubicación para Miki Saldívar, Miguel Saldívar padre con el Polo GTI R5. Séptima posición para Didier Arias con el Skoda Fabia R5. Octavo, Nicolás Tomboli y Juan José Sánchez con el Mitsubishi Evo 5. En la novena posición, Fabricio Saldívar con el Hyundai i20 R5. Décima posición para Fabricio Galanti con el Toyota Etios R5. Y ya seguimos con más números de la clasificación general hasta ahora, tras la prueba especial número 3. Hacer deporte te ayuda a reparar y manejar tu estilo de vida, además de apoyar las diferentes disciplinas deportivas. La Municipalidad de Villarrica también apoya el Rally del Guairá. Hace 50 años, Coopedug cumple principios y valores universales del cooperativismo, haciendo realidad el sueño de tantos hogares de la región. Desde 1972, definitivamente somos socios. En el puesto número 11, Mauricio González y Amado Ortijo en el Ford Fiesta Proto. En el puesto número 12 de la clasificación general tras la prueba especial número 3, Ricardo Escauriza y Marco Méndez con el Skoda Fabia. 13ª posición para Miguel García y Hernán Vargas Peña con el Skoda Fabia. Miguel Bravo junto a Alejandro Álvarez. 14ª posición con el Mitsubishi Evo 5. En la posición número 15, Amílcar Servín con el Honda Civic EP3. Posición 16 para Omar Benítez, Honda Civic. Posición 17 para César Cruz con el Peugeot 208 Rally 4. Posición 18 para Juan Martín Masi, Skoda Fabia R5. Posición 19 para Franco Papalardo, Ford Fiesta Rally 4. Y posición 20 para Bruno Llano, Pedro Sosa, Toyota Etios, el general tras la prueba especial número 3. Personal aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas para que hagas mucho más con tu internet. Y si no sos cliente de Personal, ¿qué esperas para activar 150 megas por 100.000? Con Personal todo es más rápido. Pedí ahora al 0971 100.000. Posición 21. Estamos hablando, repito señores, de las posiciones a nivel general hasta la prueba especial número 3. Posición 21 para Arnaldo Duarte con el Toyota Vitz. Nicolás Baeza, posición 22 con el Goldtrend 16. Marco Canillas, posición 23 con el Toyota Etios. Federico Ramírez, Toyota Etios. Posición 25 para Carlos Cortázar, Kia Río Proto. Posición 26 para Carlos Espinosa, Honda Civic. Posición 27 para Rodolfo Winiker con el Honda Civic. Posición 28 para Diego Dávalos con el Mitsubishi Evo 5. Posición 29 para Cristian Vargas, Mitsubishi Evo 6. Y posición 30 para Eduardo Torres y Juan Cabrera como copiloto en el Mitsubishi Evo 5. Olvídate de los cortes de energía con los generadores K-Power. Asegura potencia ilimitada con tecnología superior y calidad garantizada. Financiación propia de hasta 12 meses, servicio técnico postventa y asistencia 24 horas todo el año. Además, el análisis de carga para definición de potencia sin costo. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pluscar o pedí más información al 0983 788 250. Con Pluscar Repuestos y K-Power tenés energía garantizada. www.pluscar.com.py. Hacer deportes te ayuda a mejorar tu estilo de vida, además de apoyar las diferentes disciplinas deportivas. La Municipalidad de Villarrica también apoya al Rally del Guairá. Hace 50 años, Coopedug
Overstock cumple principios y valores universales del cooperativismo, haciendo realidad el sueño de tantos hogares de la región. Desde 1972, definitivamente somos socios. Convertí tus viajes en super viajes con la nafta Super 97 de Petrobras, 97 octanos de superpotencia y superprotección. Carga Super 97 de Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. Vamos a estar con Derlis Santa Cruz de vuelta, el móvil personal junto a Derlis en el parque de asistencias. Adelante, Derlis. Gracias, Cristian Eduardo. Vamos a aprovechar y dialogar con Diego Dávalos, piloto que va ingresando al parque de asistencia. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va a parar ese motor 360? Se cierra esta primera y complicada primera parte. Muy buenos días, ¿qué tal? Sí, la verdad que desde que empezamos tuvimos problemas con una mitad prime o menos, una rótula de la parrilla y salió. Así que vinimos penando todos los tramos de ese problema. Después del tramo 2 minutos por ahí. Así que no sé cómo estamos, pero vamos a tratar de reenganchar y empezar a remontar si Dios permite, ¿verdad? Vamos a empezar a remontar. Dentro de lo que pudieron transitar normalmente con el auto, ¿cómo te sentiste, Diego? La verdad que los caminos son impresionantes, nos quedamos con la gana realmente. La verdad que nos quedamos con la gana de acelerar, porque nos veníamos a modo de enlace un poco más lento, pero lo poco que hicimos, la verdad, el camino impecable, el sueño del día, vamos a decirle, es un rally del sueño, así que intentar reparar el auto y seguir adelante. Bueno, independientemente de los problemas que se dieron en esta ocasión, Diego, ¿cómo crees que va tu evolución con este nuevo auto, en los kilómetros que ya pudiste estar arriba del mismo? Sí, la verdad que bastante bien, estamos sacando un poco el miedo, ¿verdad? Venimos confiados, un poco cada vez más confiados, un auto muy potente, así que hay que ser un poco responsable, ¿verdad? Y cargar de forma adecuada los tramos, porque se viene bastante rápido y atacarle al auto es un poco complicado por el peso, ¿verdad? Pero estamos ahí. ¿No le trabajó José Rodrigo en los apuntes en la hoja? Súper bien, la verdad que impecable la hoja, donde repasamos el enlace que hicimos y está perfecto. Vamos a ver si sale el segundo rulo. Mañana vamos a tratar de encarar mejor la carrera, si Dios permite. Gracias, que sea con esto. Dale, muy amable, gracias. Bueno, aquí Diego Dávalos para ese motor 360, la nueva marca del automovilismo, piloto de la RC2N, máquina 39, que ya está aquí en el parque de asistencia. Van llegando los autos de la tracción simple. Está Milcar Servina el primero, Omar Benítez, está César Cruz también, Franco Papalaro. Vamos a empezar esta serie de notas para dialogar con los protagonistas para ABC Motor 360, la nueva marca del automovilismo. Vamos a arrancar con Omar Benítez, que está aquí justamente mirando el tema de los tiempos, lo que ha sido esta primera parte de Omar. Muy buenas tardes para ABC Motor 360. Bueno, ¿qué se puede decir de lo que tuvimos hasta aquí? Estas tres pruebas especiales que para algunos complicados, en el caso de ustedes, ¿cómo vienen? Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. La verdad que estamos tratando de encontrar nuestros puntos en el auto, estamos bastante fuera de ritmo, pero los caminos demasiado rápidos, eso es lo que implica de estar al 100%, pero vamos a ir de menos a más para tratar de acomodarnos. Pero justamente, muchos coinciden desde los pilotos de punta en la tracción integral, también ahora empezamos esta serie de notas con los pilotos de la tracción simple. Sorprende, ¿no?, la condición de los tramos por lo rápido que se viene. Hay que venir preciso, ¿no?, con el tema de la hoja. Sí, hay que venir al 100%, un 80% venir, ya está perdiendo bastante tiempo. Pero con relación a tu auto, ¿cómo viene? Bien, volcamos un poquitito, pero nada para tener ganas. Acá creo que 100% para la segunda etapa. Ahora a revisar todo, a apretar todo y salir para lo que va a ser la segunda parte, ¿no? Así mismo. Gracias, Omar. Dale, muchas gracias. Bueno, Omar Benítez, piloto de la máquina 75, vamos a aprovechar también a hablar con Amílcar Servín para ABC Motor 361. Amílcar, buenas tardes. Se cumple esta primera parte. ¿Qué te pareció este primer sector del día? Y bueno, ¿cómo vienen con el tema de las diferencias, Amílcar? Buenas tardes y gracias a Dios venimos a un poco de diferencia de lo que es el segundo, pero muy lindos los caminos, muy rápidos. Estamos también intentando encontrarle el punto a lo que es la hoja de ruta que estamos cambiando ahora. Estamos viniendo bien dentro de todo.
Bueno, con relación a lo que es tu auto, Milgar, definitivamente tenés todo lo que en principio querías ya desde el año pasado agregar, todo finalmente vos estás así tal cual está. Ahora mismo sigue siendo el auto que salió el año pasado campeón de la RC3, un auto con caja Nache todavía. Hace 2 días estuvimos probando por Oviedo con la caja secuencial, pero el auto cambia totalmente, entonces decidimos mejor largar otra vez como estábamos para tratar de venir en la punta, ¿verdad? Bueno, con relación a las diferencias tramo a tramo, ¿estuviste mirando los detalles? ¿Qué te pareció? ¿Te sorprendió o estás conforme hasta aquí? Estamos conformes con el tiempo, muy conformes, pero podemos mejorar mucho. Estamos practicando, como te digo, con la hoja de ruta nueva. Nos confunde un poco, pero ahora vamos a tratar de mejorar. Gracias, Amílcar Cervín, por lo que resta. Muchas gracias a usted. Bueno, así también las palabras de Amílcar Cervín, piloto de la máquina 71, de que está arribando aquí al final del primer rulo. Entonces vamos a hablar con César para ver si motor 360 la nueva marca. Vamos a retomar el contacto en un momento con Derlis Santa Cruz. Impecable la señal, estábamos con las notas correspondientes. Nos hemos quedado, y atención, esto para los familiares también. Diego Dávalos ya completó, está en la clasificación general. Diego Dávalos con el Mitsubishi junto a Rolando Cubilla. Cristian Vargas, puesto número 30. Y Eduardo Torres, puesto 31. Hasta acá 31 máquinas que han completado la prueba especial número 3. ¿Vos tenés algo más pendiente, Cristian, con respecto a la clasificación? Tengo la clasificación clase por clase. En la prueba especial, después de la prueba especial número 3, entonces comienzo con la RC2A y voy a estar con Edgar González también. Diego Domínguez está primero, 23.03.70, su tiempo neto a 30 segundos 10. Están en segundo lugar Augusto Bestar, tercero Agustín Alonso a 41.40, cuarto está Gustavo Saba a 44.70 y en la quinta ubicación completando el top 5 está Alejandro Galanti a 53.90. Sanatorio San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-500-91 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. En la RC2B el líder es Mauri González al término de la prueba especial 3, 25-26-80 es su tiempo neto a 12 segundos con 30, está segundo Ricardo Escauriza, tercero Miguel García a 15.20, cuarta posición para Carlos Cortázar a 3.34 con 40. Convierte tus viajes en superviajes con la nafta Super 97 de Petrobras. 97 octanos de superpotencia y superprotección. Carga Super 97 de Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. Ya vamos a retornar hasta Derlis Santa Cruz en el parque de asistencia en la RC2N. El líder es Nicolás Tomboli, 24.16.10 es su tiempo neto, 24 minutos 16 segundos 10 centésimas a 2 minutos 24.50 está en el segundo lugar Miguel Bravo, tercero Diego Dávalos a 8.22.40, Cristian Vargas está cuarto a 8.27.30 y quinta posición para Eduardo Torres a 8.31.20. Una gran diferencia es el que saca Nicolás Tomboli sobre Miguel Bravo en la RC2N. Llegó China Autopartes SRL, la solución para tu vehículo de origen chino. Contamos con repuestos, accesorios de todo tipo. Estamos sobre Ruta Mariscal Estigarribia, kilómetro 12 San Lorenzo. Haz tus pedidos al 504-076 o al 0991-682-603 y 0972-766-854. China Autopartes SRL, llega hasta vos. El 405 en el WhatsApp 0972-730-730 dice: buenos días, extraordinario lo del Rally del Guairá, impecable las rutas y los guaireños, anfitriones de lujo, dice uno de los tantos mensajes que tenemos a través de los amigos ralistas del WhatsApp.
Vamos a la clase RC3, donde Amílcar Servín es el líder con un tiempo neto de 26:57.00. Segunda posición para Omar Benítez a 27 segundos con 50. Rápidamente voy a la RC4A. 27:43.80 es el tiempo neto del líder César Cruz, que está en el primer lugar con el Peugeot 208 Rally 4. Segunda posición para Franco Papalardo a 4 segundos. Y tercero está Bruno Llano a 20.6. Esto en la RC4A. En la RC4B, el primero es Carlos Espinosa. Tiene un tiempo de carrera de 29:22.00 a 26 segundos. En el segundo lugar se encuentra Rodolfo Winecker. Personal aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas para que hagas mucho más con tu internet. Y si no sos cliente de Personal, ¿qué esperas para activar 150 megas por 100.000? Con Personal, todo es más rápido. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Arnaldo Duarte es el líder en la clase RC4C al término de la prueba especial número 3. Tiene un tiempo neto de carrera de 28 minutos 19 segundos 40 centésimas a 31 segundos con 50. Está en el segundo lugar Federico Ramírez. En la RC5 el líder es Nicolás Baeza. Nicolás Baeza está primero a 60 centésimas. Se encuentra Marco Canillas. Allí nomás está Marco Canillas con el Toyota Etios. Iván Bisinger Etios con un tiempo de carrera de 29.09.80 a 36 segundos.6 del primero. Olvídate de los cortes de energía con los generadores K-Power. Asegura potencia ilimitada con tecnología superior y calidad garantizada. Financiación propia de hasta 12 meses. Servicio técnico postventa y asistencia 24 horas todo el año. Además, el análisis de carga para definición de potencia sin costo. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pluscar o pedí más información al 0983-788-250. Con Pluscar, repuestos y K-Power tenés energía garantizada. www.pluscar.com.py. Les cuento los 5 primeros en la F2, en la clasificación general de la F2 hasta la prueba especial número 3, y ya retornamos hasta Derli Santa Cruz. Amílcar Servín, primer lugar con un tiempo neto de 26:57.00. Segunda posición para Omar Benítez a 27.50. Tercero está César Cruz a 46.80. Cuarto está Franco Papalardo a 50 segundos.80. Y en la quinta ubicación está Bruno Llano a minuto 07 con 40. Vamos a retornar hasta Derli Santa Cruz, el móvil Personal en el parque de asistencias. Adelante, Derlis. Gracias por este cambio, Cristian Eduardo Mareco, hora madre de la carrera, 12:36, ya partieron los autos de la tracción integral. El coche en punta llegó Domínguez en estos momentos saliendo después del repostaje de combustible. Augusto va a estar el primero en ruta, también ya partió desde la asistencia y van llegando los autos de la tracción simple de la F2, cerrando lo que es esta parte de la competencia. Vamos a seguir dialogando con más protagonistas. Gracias a ABC Motor 360, la nueva marca del automovilismo. Ya conversábamos con Amílcar Servín, con Omar Benítez. Vamos a tener algunas palabras también del piloto del Peugeot 208 Rally 4, que también arriba hasta este sector. Está un poquito lejano, vamos a aguardar, ¿no?, que llegue hasta este sector de la competencia, a ver si podemos tener la palabra, reitero, del piloto César Cruz, que está navegado por Roberto Aguilera en este Peugeot 208 Rally 4, que también va cerrando, al igual que los demás pilotos de la F2, que de a poco cierran esta primera parte de la competencia del día de hoy, a la espera de la asistencia y la segunda parte de la competencia. Está César Cruz, ahora para el Peugeot, por lo menos 2 palabritas antes de ingresar al parque, entonces, para ABC Motor 360, la nueva marca del automovilismo. Bueno, César, se cumple esta primera parte del día de hoy, que deja como balance esta primera parte de la competencia. Y dentro de todo bien, ¿verdad? Primero reaccionar con el auto, había hecho un kilómetro ahí con nosotros el auto, ¿verdad? En el primero y en el tercero fuimos un práctica, ¿verdad? Que es lo que nos lleva a quedar un poco atrás, creo que estamos tercero en la T2, ¿verdad? Y bueno, vamos a salir acá hasta el segundo rulo a tratar de apretar un poco más, ¿verdad? Vamos a ver si podemos descontar
para mañana seguir apretando. Entonces vino rápido. Jesús no solo que final con un auto, César, también no. Yo creo que en el segundo hay una parte muy linda, la verdad, donde el auto me llegó al corte ya frenaba, atajaba, ¿verdad? Y yo calculo que los demás pueden llegar a 180 o 200 kilómetros por hora, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, ¿verdad? En algunos lugares tenemos ventaja seguramente y en otros lugares no, ¿verdad? Pero así el rally, ¿verdad? Y como te digo, ahora salir a ver si podemos descontar algo y también sumar kilómetros cuando sale el auto. Bien, el auto viene muy bien, ¿verdad? De repente esperemos también en algunos lugares, tenemos algunos errores de concepción de hoja, ¿verdad? Tenemos notado un poco más lenta estamos un poco más lentos, ¿verdad? De lo que deberíamos entrar. Los kilómetros que se va haciendo, ¿te sigue sorprendiendo el auto? Sí, claro que sí, te das cuenta que no paso, la confiabilidad lo que me sorprende, ¿verdad? Le puede dar duro garrote en donde sea y él sigue sin problema. Así que, como te digo, ¿verdad? Vamos a tratar de salir a descontar algo, como si podemos descontar, porque están andando muy bien los Honda, ¿verdad? Perdini y un están andando muy bien. Vamos a ver qué para esta final de esta etapa. Gracias a usted. Yo soy de la máquina 54 César Cruz Escobar, el del Toyota 207 Rally 4, también está Franco Papalardo, el Ford Fiesta Rally 4 que también va cerrando esta primera parte. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo te va para ABC Motor 360? Se cumple esta primera parte y tu vuelta también, que es algo que nos imaginamos que está tratando de administrarlo en función a una carrera que se presenta realmente muy rápida. Sí, antes que nada un saludo a toda la audiencia. Sí, mi vuelta, me faltó estar un poco más enchufado en el primer prime, primero la pasada, perdimos mucho, pero creo que estamos remontando ahora, estamos tratando de ir al ritmo de los Honda, creo que ahora el tercer prime descontamos y realmente son muy rápidos, hay que estar muy atentos, pero ahora a la tarde vamos a tratar de salir a ganar los primes. Mi última carrera fue Rally de Carapeguá. Realmente el segundo y el tercer prime muy cómodo, concentrado, bien con la hoja, buen ritmo. En general positivo, aparte de la pasada del primer prime. El auto impecable, ni el paragolpe, ni un roce, nada. Muchísimas gracias. Bueno, aquí Franco Papalardo, que está acompañado en la butaca derecha por Diego Cachete. Por lo menos saludar a Diego. Para ver si Motor 360 con Diego. Este rally del Guairá, complicado para algunos, rápido para otros, pero lo más importante es terminar esta parte, ir a la asistencia y luego salir para la segunda sección. Buenas tardes, un saludo a la audiencia. Y para nosotros, gracias a Dios, no estamos, por decirse, compaginando con Franco. Estamos en un progreso día a día, estamos progresando, él está progresando dentro del auto, no estamos corriéndole a nadie, él está tratando de progresar, porque como sabes, es casi un debutante y yo le estoy tratando de dar la ayuda necesaria, ¿verdad?, para poder llegar a un buen rendimiento. ¿Se presenta rápido este rally? Muy rápido y muy lindo. ¿Ahora se hace la asistencia? El auto está impecable, no creo que reajustamos, vemos si cambiamos goma, lo que hay que cambiar y volvemos a irnos. El sol está... Nos vamos a matar. Dale, nos vemos, un saludo. Así es, el piloto de Pablo Papalardo, vamos a hablar también con Jorge Carena para ABC Motor 360. Primero, ¿qué tal la vuelta del piloto que viene después de un difícil momento? Y bueno, nos imaginamos que también esto va a llevar su tiempo. Bueno, buenos días. Antes que nada, nos está costando este rally, realmente. Es totalmente otro auto con respecto a lo que estábamos acostumbrados cuando veníamos corriendo en el otro auto. Es la agilidad que tiene, la reacción que tiene el auto es totalmente diferente. Nos está costando, venimos cambiando la hoja sobre la marcha, entonces eso nos hace que estemos dudando de repente si es que encarar una curva bien rápida, así como venimos, o levantar un poco y nos está costando, pero por lo menos no golpeamos el auto, que es lo importante. Estamos haciendo kilómetros importantes, más para Carlos, que después de 6 meses lleva el auto. Y así, estamos haciendo una carrera de menos más,
y vamos a ver cómo terminamos lo que es la etapa de hoy. Bueno, en función a la recorrida y a los tramos, ¿cómo encontraron? Son tramos muy rápidos, sumamente violentos. No pensábamos que iba a ser tan violento los tres tramos. Pensábamos que el primero iba a ser más suave, es sumamente rápido, curva contra curva, encajonado, la misma cosa, la mitad del segundo, y el tercero un poco más amplio. Entonces Carlos se soltó más ahí y estaba llevándole bien al auto, por suerte. Se está empezando a acomodar a lo que es el nuevo auto. Para lo que resta. Dale, gracias. Bueno, así la palabra del copiloto. Vamos a saludar también a Carlos Espinosa, Jorge Cárdenas anteriormente. Bueno, Carlos, ¿cómo te va para ABC Motor 360? Le consultaba, ¿qué tal el copiloto? Luego de una pausa, la recuperación, y ahora se vuelve, ¿no?, en este Rally Albuera. Sí, muy buenas tardes para toda la audiencia. Realmente estaba muy temeroso después de aquel fuerte golpe que tuvimos, pero estamos superando de menos a más. Estamos terminando el auto sanito y bien. Encontrarse con este nuevo auto, me decía también que tiene otro ritmo. Totalmente, el auto anda un poco más, es más liviano, frena más. Estoy acostumbrado al auto. Ahora a reapretar todo y salir para la segunda parte. Sí, así mismo. Ahora vamos a reapretar y salimos a terminar el rulo. Muchas gracias, éxito, Carlos. A la orden. Bueno, sí, Carlos Espinosa, piloto de la máquina 74. Vamos a poder también hablar con Bruno Llano, que también está aquí en la asistencia. Bruno, para ABC Motor 360 se cumple esta primera parte del día de hoy. Bueno, lastimosamente lo deseamos, pero bueno, sigue el equipo y bueno, ¿qué podemos decir de lo que se vivió hasta aquí? Hola Elis, un saludo a toda la audiencia. Y bueno, sí, así mismo lastimosamente lo deseado, ¿verdad? Pero bueno, así con la carrera. Rompió un precapa, ¿no? Sí, rompió, bueno, una de las primeras curvas del primer tramo, había una parte muy resbalosa en la frenada. De hecho, yo casi también me fui ahí. Bueno, se fue derecho, me rompió el paredón y rompió la parrilla del pecado. Bueno, nada, se va a poder reenganchar mañana, ¿verdad? Yo por mi lado bien. El segundo tramo, bueno, realmente los tres tramos están muy complicados, están muy resbalosos y muy rápidos. Bueno, eso hace que de repente venga muy al límite y hace cometer errores, ¿verdad? Pero el segundo tramo muy complicado con una curva derecha. Pero vamos por tener igual. Bruno? Realmente no. Muy poco la diferencia que tiene el auto. Freno prácticamente no hace nada de diferencia ahora con esta potencia todavía. Ahora hay que ver con la potencia si realmente sentimos la diferencia. Pero viene bien, el auto muy bien. Gracias, Bruno. Gracias. Bueno, así liberamos a Bruno Llano, que está en compañía de Pedro Sosa, máquina 94, el campeón vigente de la RC5, hoy día en la RC4A. Nosotros seguimos dialogando con los protagonistas a través de ABC Motor 360 en este sector de la competencia, y estoy a lo que digan ahí desde estudios, porque van llegando más autos de la tracción simple de la AC2 aquí en la zona de asistencia, en donde también van saliendo los autos de la tracción integral rumbo al inicio de la segunda parte de esta primera etapa. Si te parece, Derlis, 2 o 3 pilotos más y luego ya estamos también con Jorge Víctor Lombardo para la largada en la prueba especial número 4. Sí, señor, cómo no. Vamos a ir hasta Beto Ramírez, que está ya en aquel sector buscando la sombra, ¿no? Hasta a estas horas el sol está a pleno. Vamos a tener primeramente la palabra de Carlito Martínez, acá mirando el celular para ABC Motor 360. Se cumplió esta primera parte, Carlito. Bueno, ¿cómo vienen con el auto? Un rally para muchos rápido, complicado, algunos abandonos, algunas pasadas. Bueno, en el caso de ustedes, ¿qué tal les fue y qué se puede decir de lo que se vivió para Carlos? Hola, Derly, ¿qué tal? La verdad es que estaba un poquito complicado, varios abandonos, están muy rápidos, se sacan mucho de la pista. Como ven, tuvimos un pequeño golpe, agarramos un poste, está complicado, es rápido y es técnico a la vez, es trabado, y va quitando ritmo, pues, ¿verdad? Realmente venimos bien, pero se puede mejorar. Ahora no nos imaginamos, a ver si qué tal el golpe, si no hay, digamos, algo que se dañó con más intensidad, y bueno, dejar todo preparado para lo que va a ser la segunda parte. Así mismo, al parecer, a simple vista, es un golpe superficial, nada importante. Ahora vamos a checar con los mecánicos y entrar con el segundo rulo y otra vez contar la diferencia. Gracias, Erly. Bueno, ahí entonces vamos a brevemente con Beto Ramírez, la palabrita para ABC Motor 360. Beto, bueno, se cumple esta primera etapa, la primera sección de la primera etapa en este caso, y bueno, complicado
para muchos un rally rápido donde obviamente la concentración y la reacción son prioridades. Asimismo, un rally muy complicado en cuanto a transitar. Es muy violento el rally, es muy exigente para el copiloto, para el piloto, y sobre todo ayer fue fundamental hacer un buen trabajo en la hoja. Bueno, y justamente ese trabajo en la hoja, porque en algunos casos están diciendo algunos de que es muy cambiante. Vos tenías anotado algo y a las referencias llegas demasiado rápido y hay que resolver toda la marcha. Sí, es que todo se parece, el piso es muy resbaloso, entonces todo eso complica ahí sobre la marcha. Hay que saber sobrellevar. Nosotros nos salimos un poquito, fue a baja velocidad, por suerte, rompimos un poco para golpe, pero nada, muy bien, vamos a seguir aprendiendo. Así, Beto Ramírez, Nico, gravemente para ese motor, Nico, cuando se cumple esta primera parte. Complicado para algunos, es rápido, complicado, el piso suelto. Bueno, en tu caso, ¿qué tal te fue? Bien, en el primer frame hicimos bastante buen tiempo. El segundo y el tercero tratamos de no complicarnos por el camino y en hacer una pasada limpia. Tratar de salir a correr otra vez. Estamos ahora por 60 milésimas ganando la clase. Bueno, en la tarde nos queda salir a correr nuevamente para tratar de ver si podemos tener la punta, ¿verdad? ¿En el auto enterito? Sí, súper, no golpeamos nada, no hicimos nada, no. Muy bien, hicimos los 3 frames, el primero bastante rápido, el segundo y el tercero hicimos más tranquilo ya esos 2 frames. Bueno, ¿dónde podría estar la diferencia en la segunda parte? Y yo creo que en el ritmo nomás, ¿verdad? En la frenada y arriesgar un poquito más para venir tratando de recuperar lo que nos descontaron. Gracias, Nico. Al igual. Bueno, sí, el piloto de la máquina 96 para cerrar esta serie de notas. Vamos a hablar con Marco Canillas, que está también llegando aquí, culminando esta primera parte. Bueno, Marco, para ABC Motor 360 se cierra esta primera parte de la competencia y bueno, los números ahí se quitan, ¿no? Lo que es la clase y lo que ha sido esta primera sección. Y bueno, la verdad que sí, muy apretado todo. El primero salimos muy dormidos y después nos pudimos prender un poco en el segundo y tercero. Ahora vamos a salir a acelerar un poco más. ¿Los caminos? Excelente, muy lindo todo y la verdad muy divertido. Suerte, Marco. Gracias, Bueno, el piloto Marco Canillas de la máquina 44, pilotos de la RC5, que son los últimos que van cerrando esta primera vuelta. Nosotros retornamos cuando así la información lo requiera desde el parque de asistencia para ABC Motor 360. Muy bien, gracias Derlis. Y atención, vamos hasta Edgar González porque nos preparamos junto a Cristian Eduardo Mareco, junto a Mati González en los cómputos, junto a Darío Ibarra, junto a Julio Noguera, junto a Jorge Víctor Lombardo, Ariel Sánchez para la prueba especial número 4. Vamos al segundo rulo, primera etapa del Rally del Guairá. 12:54 en principio, distancia de 11 kilómetros 980 metros. Atención porque se viene el segundo rulo que va a definir la competencia de este día sábado. ABC Motor 360, la nueva marca del automovilismo. Hacer deportes te ayuda a mejorar tu estilo de vida, además de apoyar las diferentes disciplinas deportivas. La Municipalidad de Villarrica también apoya al Rally del Guairá. En Copedog, las personas están en primer lugar y la gestión financiera eficiente es la herramienta para acompañarlos en cada paso que decidan dar, porque desde 1972 definitivamente somos socios. A ver, está Jorge Víctor Lombardo, por favor. Ya vamos probando sonido. Jorge Víctor Lombardo, por favor, móvil personal. Vamos hasta la zona de Embocayatí, segunda división. Ahí en la llegada estará Ariel Sánchez. Jorge, de nuevo retomamos el contacto. Jorge, antes una pregunta. ¿Algún asadito, hubo algún bocadito, algo que llevó usted en su tupper preparado por alguien en especial, Jorge? Sí, señor. Muy buenas tardes, Bruno. Vamos a consultar acá nuevamente con Guillermo Figari. Figari, son 52. No hay ninguna máquina. No hay ninguna máquina. No sé qué horario salió de parque de reparaciones. ¿Y qué hacemos? No, hay que esperar que venga con su carnet y ahí verificar los horarios. Si tuvo problema el primer auto y por eso no se está presentando, seguramente en breve se presentará el segundo. No sé, habría que consultar primero en salida de parque
el horario de primera máquina? La primera instrucción del jefe allá dijo 54. 54 largaría la primera máquina. Vamos a seguir guardando, Toda la parte de seguridad salió en horario previendo el 54 del autocarrera. Gracias, Guillermo. Bueno. Ahí está la explicación de Guillermo Gari. No vemos ninguna máquina. Ahora sí está llegando allá a lo lejos a gusto de estado. Vamos a ver si es él el que está viniendo, pero ya no va a largar en 54, así como están las cosas. Le tiene que presentar su hoja y 3 minutos después tiene que largar. O sea, ahora son 53. Y si presenta ahora y 54, largaría y 57. Vamos a ver en qué condiciones está esta primera máquina. Hablando de comida, el señor Aníbal Aguilera nos trajo una carta empanadita porque acá estamos solamente apartados en un oasis. No tenemos ningún apoyo en ninguna parte, pero estamos pasando muy bien, a pleno sol. Llega la máquina, vamos a ver si es la máquina de Augusto Bestar. Ahí está, pero no viene otro piloto a presentar si esa... Vamos a guardar, entramos tentativamente contigo, Bruno. Bueno, gracias Jorge. En principio, a ver si escuché bien, 12, no va a ser 12:54 entonces. No, acaba de llegar a Augusto Bestar. Acaba de llegar al puesto de salida para esta prueba especial número 4. Acá ya tenemos 12:53 y medio. Si marca 12:54, el copiloto, la hoja, va a partir a las 12:57, 3 minutos después. Bueno, 12:57 en principio entonces para el comienzo de la prueba especial número 4. Vamos hasta, a ver si ya lo tenemos Ariel. Bueno, esperemos por Ariel. Vamos con Edgar González, seguimos en carrera a través de ABC Motor 360 en duplex con la 103.5 FM Guairá y la 107.1 ABC FM del Este. Seguimos en carrera. Personal aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas para que hagas mucho más con tu internet. Y si no sos cliente de Personal, ¿qué esperas para activar 150 megas por 100 con Personal? Todo es más rápido. Pedí ahora al 0971-100.000 Personal, la fibra óptica más rápida del país. Sanatorio San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Llegó China Autopartes SRL, la solución para tu vehículo de origen chino. Contamos con repuestos, accesorios de todo tipo. Estamos sobre Ruta Mariscal Estigarribia, kilómetro 12 San Lorenzo. Haz tus pedidos al 504-076 o al 0991-682-603 y 0972-766-854. China Autopartes SRL, llega hasta vos. Muy bien, lo que se viene para el segundo rulo, en la opinión de Darío Ibarra, de lo que hemos vivido hasta acá, señores, con las 3 primeras pruebas especiales que hemos tenido en el Rally del Guairá, donde, recordemos, el líder es Diego Domínguez, Darío. 30 segundos la diferencia con respecto a Augusto Bestar. 41 sobre Agustín Alonso, 44 sobre Gustavo Saba, 53 sobre Alejandro Galanti, 55 sobre Miki Saldívar. Aquí entre las 6 posiciones, porque ya posteriormente supera el minuto de diferencia. Estará la pelea en esta segunda parte de la etapa número 1 del Rally del Guairá. Veremos cómo continúa, si es que extiende Diego Domínguez su armonía con el auto, el manejo por un porcentaje y el otro lo que ha respondido el vehículo para estas primeras 3 pruebas especiales, que fueron todas conquistadas por Domínguez, que logró 30 segundos de diferencia, un buen colchón para lo que será la prueba especial 4, 5 y 6. Posteriormente, Augusto Bestar, Agustín Alonso, el mismo Gustavo Saba, que tuvo serios inconvenientes, buscarán achicar esta desventaja y es la oportunidad para reacomodarse en la clasificación general. Muy bien, atención porque tenemos el horario de partida oficial. Vamos
Vamos hasta Jorge Víctor Lombardo. Vamos hasta Embocayatú, segunda división, prueba especial número 4. Móvil personal, Jorge Víctor. Sí, señor, muchas gracias. Ahora sí, todo listo, todo preparado. La máquina número 1, la Augusto Bestar. Y Díaz, a punto de largar, lo hará a las 12:59. O sea, tiene un tiempo de 1 minuto para largar esta máquina. La máquina número 1, la Augusto Bestar, para la segunda vuelta. Que va de Embocayatú a segunda división, 11 kilómetros y 980 metros, ahí ajustando el cinturón, ya todo listo, cerrando la puerta. Augusto Bestar, muy concentrado, tiene 25 segundos para partir, la gente ya en su punto ubicándose para que la seguridad sea buena en este tramo. Ojalá que se cumpla todo bien sin ningún problema este tramo que va de Embocayatú a segunda división. Son 14 segundos para que parta la máquina de Augusto Bestar. En primer lugar, la determinar hasta que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Augusto Bestar, señores, partió 12:59 y se puso en marcha la prueba especial número 4 en Embocayatú, segunda división. Los 3 últimos rulos, señores, para definir esta primera etapa del Rally del Guairá. Y lo vivís a través de la más potente, la 730, la amplitud modulada, en duplex con la 103.5 FM del Guairá, 107.1 ABC FM del Este, y todo el mundo a través de las aplicaciones en Desde Paraguay, TuneIn y la aplicación de ABC Cardinal. ABC Motor 360, la nueva marca del automovilismo. Prioridad, seguimos. A ver, segunda máquina en partir, tendría que ser la de Gustavo Saba, te escuchamos. Sí, señor, la máquina número 3, la de Gustavo Saba, está llegando a este puesto de control, preparándose para partir. Será la segunda de la entrada de este tramo. La máquina número 3 partirá a las 13:01. 13:01 es el horario de partida de Gustavo Saba. Fernando Gusano haciendo trabajar su línea para Vista, haciendo los ajustes correspondientes. Lo veo un poco más tranquilo que la primera vuelta a Gustavo Saba, o sea que está cuidando mejor. Tiene ahora 25 segundos para partir, todo hablando constantemente, concentrando, buscando Gustavo Saba, ajustando el cronómetro, ajustando los cinturones, también el casco, y la puerta que nos encierra bien, la está golpeando 2 veces, esa puerta de la máquina de Gustavo Saba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... ABC Motor 360, la nueva marca del automovilismo. En plena competencia, en la prueba especial número 4, Augusto Bestar, que partió a las 12:59, Gustavo Saba a las 13:01, distancia de 11 kilómetros con 980 metros, 2 autos en carrera. Acá comienza el segundo rulo, prueba especial número 4 del Rally del Guairá. Se viene Alejandro Galanti, Cristian Eduardo, Darío Ibarra, para tener las consideraciones, y estamos atentos a Jorge Víctor Lombardo porque se viene Alejandro Galanti. Recordando que Bestar hizo un tiempo de 6:53 con 90 en aproximadamente 4 minutos o un poco menos. Va a estar llegando, vamos a tener el coche a la vista con nuestro compañero Ariel Sánchez allí en el sector de segunda división. Saba, que partió 13:01, y después se viene Alejandro Galanti, que va a partir 13:03. En este mismo tramo, Gustavo Saba había realizado 6 minutos 59 segundos y había quedado a 14 segundos exactamente de Diego Domínguez, que ganó este trazado en la prueba especial número 1.
Vamos con la tercera máquina que tiene que partir. Escuchamos Jorge Víctor. Sí, señor, muchas gracias, Bruno. A punto de partir y preparándose la máquina número 4 de Alejandro Galanti y Marcelo Toyotosi para adentrarse en este tramo tan veloz, violento y mucha técnica de utilizar los pilotos. 22 segundos para que parta esta máquina, la de Alejandro Galanti, Marcelo Toyotosi. Mucha gente también sacando las fotos correspondientes para el recuerdo de esta fecha del Guairá. Como siempre, un rally le gusta a la gente y acompaña a la gente. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, partió ABC Motor 360, la nueva marca del automovilismo. Alejandro Galanti en plena competencia, Edgar González. Personal, aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas para que hagas mucho más con tu internet. Y si no sos cliente de Personal, ¿qué esperas para activar 150 megas por 100.000? Con Personal todo es más rápido. Pedí ahora al 0971 100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. A partir ahora, Diego Domínguez. Víctor, escuchamos Móvil Personal. Sí, señor, la máquina número 11 para Diego Domínguez, como siempre, muy eficaz. Desde el primer nos saludan alegremente. Diego Domínguez está por partir, esta prueba especial en los 4 del día de hoy. La gente de Mamonera están las fotos correspondientes. Esta máquina deberá partir a las 13:05. En un minuto será la máquina de Diego Domínguez, acompañado de Ricardo Galindo, abriendo puertas cada uno por el calor técnico que se hace, charlando plenamente. Diego Domínguez con Galindo ajustando los cronómetros, también la hoja de ruta, los casos correspondientes, los micrófonos que usan para comenzar en serio, y en 25 minutos se pone en marcha la máquina número 11 de Diego Domínguez, cierra su puerta. Diego Domínguez ahora lo hace el Galindo, también los controles de entrega la hoja de ruta, todo listo, todo preparado para que esta máquina entre en este tramo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ABC Motor 360, la nueva marca del automovilismo. El líder de la carrera hasta ahora, Diego Domínguez. Ya comienza su recorrido. Boca Yatí, segunda división. Partió a las 13:05, Cristian Eduardo. 13:05 parte Diego Domínguez, quien es el líder de la clasificación, como bien lo decía Darío. 30 segundos hizo en 3 tramos. Vamos a ver si empiezan a descontar los pilotos quienes ya están en competencia. Vestar, Saba, Ale, Galanti y Domínguez ya están dentro del tramo. Y se viene Fausto Aldívar. Olvídate de los cortes de energía con los generadores K-Power. Asegura potencia ilimitada con tecnología superior y calidad garantizada. Financiación propia de hasta 12 meses. Servicio técnico postventa y asistencia 24 horas todo el año. Pluscar, con Pluscar repuestos de K-Power tenés energía garantizada. www.pluscar.com.py. Larga la siguiente máquina, Jorge Víctor Lombardo. Sí, señor, llegando a este puesto de control, la máquina 19, número 19, la de Fausto Aldívar, estamos del barrio, ya todo listo, preparado, inclusive ajustando también los pendientes indumentarias, mucho calor esta zona, tienen que abrir su puerta para que le entre un poco de aire, para poder afilar un poco, conversando Fausto Aldívar, con del barrio, coordinando todo, viendo la hoja de ruta, ajustando también los instructores, y así está, en 20 segundos, va a partir la máquina de Fausto Aldívar. Todo listo. Motor a fondo. Este trabajo muy importante para él. Ahí está. Contamos la cuenta de velocidad. 9, 8, 7, 6,
partió Agustín Alonso, coche a la vista, Petrobras, calidad internacional, al alcance de todos. Vamos hasta Ariel Sánchez, móvil personal. Coche a la vista, acaba de llegar Augusto Bestar con un tiempo de 13:5:47:3. El tiempo entonces de Augusto Bestar, Bruno, Cristian Eduardo. 6:47:30, tiempo neto para Augusto Bestar. 6:47:30. Mejoró su tiempo, ¿Cuántos segundos? 6 segundos. Lo confirma Mati González en cómputo. 6 segundos mejoró su tiempo. 6:47:30 para Augusto Bestar. Esperamos ya el siguiente coche a la vista con Ariel Sánchez, porque se tiene que venir Gustavo Saba. A ver, continuamos con Ariel Sánchez en el circuito móvil personal. Ariel aguardando el coche a la vista con Petrobras. Con una media, antes Ariel, con una media de 106.1 kilómetros por hora, entonces para Augusto Bestar en esta prueba especial número 4, ya culminó la prueba especial número 4, Augusto Bestar, Boca Yativa, segunda división. Vamos a ver si ya tenemos el coche a la vista, junto a Ariel Sánchez, llega o no Gustavo Saba. Adelante, Ariel. Sí, coche a la vista, acaba de llegar Gustavo Saba con un tiempo de 13:7:43:0, entonces el tiempo de Gustavo Saba. Y corregimos el dato, Augusto Bestar llegó con el tiempo de 13:5:47:3, entonces los tiempos de los primeros llegados. Sí, 13:05:47:3 y 13:07:43:0 el tiempo de Saba. Sí, señor, 6:43:0, quedó a 10.30. Atención, Augusto Bestar primero, señores, por ahora mejor tiempo. Gustavo Saba ahora. Gustavo Saba 6:43:02, mejor tiempo para Gustavo Saba. Scratch por ahora, mejor tiempo para Gustavo Saba. Prueba especial número 4. ADC Motor 360, la nueva marca del automovilismo. Reduciendo el tiempo y el auto está bien. Es un aviso para el resto, principalmente para el puntero de este certamen. Gustavo Saba volvió perfecto. El auto en realidad, y ahora a partir del manejo en sintonía con el vehículo, sin dudas quedará pelea con esta gran reducción de tiempo. 6:43:00, repito, 6:43:00. Gustavo Saba, Cristian. Mejor tiempo por ahora de la carrera para Gustavo Saba. Exactamente, 16 segundos mejoró Gustavo Saba su tiempo con relación. Vamos a guardar también a Alejandro Galanti. Vamos a tener el coche a la vista junto a Ariel Sánchez, seguramente en cualquier momento, o ya llegó Alejandro Galanti. Nos confirma Ariel, adelante. Coche a la vista, efectivamente ya llegó Alejandro Galanti con el tiempo de 13:9:52:13, entonces el tiempo de llegada de Ale Galanti y Cristian Eduardo Bruno. 52:3, Ariel. 13. Sí, exactamente, para un tiempo neto de 6:52:3. 6:52:3 para Alejandro Galanti. Muy alto para los dos primeros y queda tercero. Sí, mejor tiempo por ahora. Primero Gustavo Saba en la prueba especial número 4, 6:43:00. Segundo, Augusto Bestar, 6:47:30. Y tercer tiempo para Alejandro Galanti, tercera posición. Por ahora, 6:52:3. Las primeras tres máquinas que están realizando la prueba especial número 4. Ahora llegó el momento para Diego Domínguez. Atención, Diego Domínguez, que tuvo el mejor andar hasta ahora. Vamos a ver si reprisa esto en la prueba especial número 4. Y vamos al coche a la vista.